En la lección pasada, que fue hace 15 días, vimos la profecía de las 70 semanas de Daniel y hay muchos números y muchas veces nos confundimos un poquito. Y tal vez nos podemos confundir un poquito con tantos números. Más si cuando estábamos en el colegio no nos gustaba la matemática. ¿A cuánto les gustaba la matemática? Era la materia preferida. Ahora resulta que los chiquillos, ya los maestros han ido inculcándole eso y hay muchos que dicen que la materia preferida es la matemática. Gloria a Dios. Les decía que la lección pasada, bueno, mi hermana la vio en video. Ahí, gracias al Señor, estamos pasando por YouTube en alta definición. Gloria a Dios, vea que chineados, como nos chinea el Señor. Y les decía que son muchos números y mucha información. Y para ver eso en 40 minutos o en 80 minutos de 2 lecciones, hay veces nos podemos confundir un poquito y este repaso es necesario hoy. Hoy usted va a poder comprender y le voy a decir por qué. Porque cuando nosotros recibimos información, cuando dormimos, el cerebro empieza a asimilar toda esa información conforme pasen los días. Y si nosotros estudiamos un poquito más, vamos a ir comprendiendo porque el entendimiento se va ensanchando. Entonces, tal vez en ese momento nos vemos un poquito ahí llenos y bueno, ¿qué voy a hacer con todo esto? Pero el cerebro cuando dormimos, por eso es necesario dormir bien, vamos entendiendo y comprendiendo. Gloria a Dios. Mis hermanos, antes de entrar al repaso, este es un panorama de las dispensaciones que habló el hermano Aníbal. Aquí vienen todas las dispensaciones, esto es para dar clases, vienen muchos gráficos. Ahora yo lo voy a poner allá y los que quieran verlo pueden verlo. También traje aquí, yo tengo como unos 30 libros de escatología. En el curso pasado los traje para que los hermanos los vieran y pudieran apreciar ahí algún material que preparan y lo mandaran a traer. Este es el libro del príncipe que ha de venir de Sir Robert Anderson, que para mí es un tesoro. He escuchado en blogs donde recomiendan libros de escatología que este es uno de los peores, que ni lo compren. Pero depende el cristal con que se mire. Cuando yo encontré este libro, yo encontré un tesoro. Entonces, si usted ha profundizado en escatología, esto lo va a completar a uno mucho, sobre todo con fechas y cronologías, y este libro es indispensable. El que no ha profundizado en escatología, pues posiblemente se va a aburrir un poco, porque también aquí viene toda la explicación de los números. Este es un libro de teología premilenarista, donde es como un diccionario, donde tiene todos los términos y uno puede buscar. Este es un libro muy apetecido, casi no se puede conseguir. Yo lo vi en Amazon, está tan escaso que lo vi en Amazon, lo vi en 150,000 colones, yo no sabía que valía tanto. En eso lo están vendiendo en Amazon más, pero es un libro muy bueno, ahora ustedes lo van a ver. Y este libro, que prácticamente es un seminario compilado en un libro de escatología, que es Eventos del Porvenir, estudio de escatología bíblica de Doing Pentecost. Este libro yo lo mandé a traer en Amazon, más o menos vale como 15,000 colones, pero cuando termine el curso, como ya yo lo tengo en PDF, ustedes van a tener la bendición de recibirlo. Por eso les pedí el correo electrónico. Ustedes van a recibir este libro. Creo que les envié en el curso pasado como 3 libros. Al final del curso van a recibir como 3 libros, pero si puede imprimirlo, usted puede estudiar esto 1 año, 2 años, y posiblemente dentro de 2 años, 3 años, usted va a estar con nosotros en el grupo de apoyo y nos va a estar apoyando dando lecciones. Si es la voluntad del Señor. Gloria a Dios. Entonces, ese material ahora lo vamos a poner por allá para que usted pueda verlo. Ahí les di una hojita nueva
El Señor siempre, cuando estamos estudiando la lección, nos da algo nuevo. Y ese gráfico lo diseñamos para que sea más fácil entender la profecía de las 70 semanas. Hoy vamos a ver 3 puntos. Vamos a dar un repaso de la profecía de las 70 semanas. Disculpen un momentito porque no pongo el reloj por aquí, me pierdo. Vamos a dar un repaso de la profecía de las 70 semanas. Después vamos a responderle a mi hermano Joaquín que Dios tenía un plan y un propósito con todo eso. Y por último vamos a descartar a Tito como el príncipe que ha de venir porque es importante. Entonces vamos a hablar un poquito del gráfico. Cuando nosotros leímos en la profecía de las 70 semanas, la profecía de las 70 semanas se divide en 3 partes, que son 7 semanas de años proféticos, que son 360 días el año profético. Ahora les voy a leer también del libro de Edwin Pentecost, algo que encontré muy importante, donde en el Antiguo Testamento nos está hablando del año de 360 días para tener un apoyo bíblico también. Hay una primera parte que fue en el año 445, cuando se dio el edicto para reconstruir la ciudad por Nehemías y por el rey Artajerjes. Pero antes de ese edicto hubieron 2 más, con Esdras, pero esos edictos eran para construir el templo. Y la profecía es desde la salida de la orden para restaurar y edificar Jerusalén. Esa es la profecía. Cuando dieron los decretos o los edictos para construir el templo, no se estaba cumpliendo la profecía de las semanas, porque la profecía de las semanas era para construir y edificar a Jerusalén. Y los estudiosos, los que han profundizado, como Sir Robert Anderson, determinaron, según la cronología y la astronomía también, que el día que empezó la profecía, cuando se dio la orden, fue el 14 de mayo del 445 antes de Cristo, decreto de Artajerjes, que está en Nehemías del 1 al 8. Ahí se dio la salida de la orden para restaurar y edificar Jerusalén e inició la profecía, que duró 49 años. Cuando la ciudad quedó restablecida, vea qué detalle más importante, fue en el año 397. Si usted a esta fecha le quita 49 años, posiblemente no le va a dar, porque el calendario que se está usando aquí es el calendario juliano. De hecho, si usted suma esto y esto, le va a dar 476 días, que ahí está en la hoja, en la parte de atrás también, donde ustedes se pueden apoyar. Lo que Sir Robert Anderson escribió, del 445, 14 de marzo, al 6 de abril del 32 después de Cristo, hay 476 años y 24 días. Usted puede ver ahí el gráfico. 476 por 365 son 173.740 días. Del 14 de marzo al 6 de abril hay 24 días y hay que añadir los años bisiestos y da 173.880 días. Solamente que ahí hay unas aclaraciones que usted la puede leer para que entienda, porque el calendario juliano estaba con 11 minutos o 10 minutos y 46 segundos más que el año solar promedio. Entonces, cuando vemos esta cronología, que no es bíblica, la que Sir Robert está citando, es el calendario juliano, que el calendario juliano viene de los egipcios, pero estaba un poquito ahí desfasado. El calendario, como en el 1752, entró el calendario gregoriano, con un papa que se llamaba Gregorio II, creo. Ahí se ordenó, y más bien hubo
que ahí viene una aclaración. Al declarar el 13 de septiembre como 1 de septiembre, hubo que atrasar el tiempo por todo ese exceso que había, y entonces en muchos países tuvieron que arreglar el calendario. Nosotros el calendario que usamos ahora es el calendario gregoriano, pero esta cronología estaba con el calendario juliano. Entonces, de aquí a aquí no va a dar 483 años, porque ese es año solar de 365.25 minutos. Entonces se va a dar 476. Entonces usted puede decir, mira, la profecía no se dio, pero como la estamos contando por días, y los 483 años son 173.880 días, la profecía se dio con una exactitud milimétrica que solo el Señor, a través del Espíritu Santo, pudo revelarle a Daniel el momento exacto cuando iba a aparecer el Mesías príncipe, y fueron 173.800 días exactos desde que se dio la orden para restaurar y edificar a Jerusalén. Entonces vemos aquí que esta es la segunda parte para que apareciera el Mesías príncipe. Les decía que aquí un detalle importante: la reconstrucción o la reconstrucción y la edificación de Jerusalén terminó en el año 397 con días proféticos. En el año 397 terminó el periodo de los profetas con Malaquías. Qué interesante, cuando se termina de restaurar la ciudad es cuando termina el periodo profético. Durante 400 años no hubo profeta. No hubo profeta en Israel hasta que apareció Juan el Bautista, porque el Señor ha dejado esto establecido y en su palabra para que nosotros tengamos entendimiento. Entonces, desde la salida de la orden para restaurar y edificar Jerusalén hasta el Mesías príncipe pasaron 483 años, 173.880 días, cuando el Señor entró en el domingo de Ramos, que se llama, en la entrada triunfal a Jerusalén, donde con palmas le victoriaban: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. Y ese Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, era para el Mesías, y ellos lo estaban victoriando como el Mesías. Entonces hasta ahí se cumple la segunda parte de la profecía de Daniel con el Mesías príncipe, que identificamos en la lección pasada, que el Mesías príncipe y el príncipe que ha de venir no son los mismos, son diferentes. ¿Por qué? Porque el príncipe que ha de venir dice que el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario. Y sabemos que en el año 70 el general Tito, el emperador Vespasiano, enviaron a sitiar Jerusalén, y no quedó piedra sobre piedra, como el Señor dijo, del templo, y ahí se cumplió la profecía que el Señor les dijo, que no quedaría piedra sobre piedra, y Tito destruyó la ciudad, y previamente a eso la habían sitiado. Cuenta en Josefo, que es un historiador, no lo traje el libro de Josefo, que es un historiador judío, que le servía a los romanos. Cuenta Josefo que cuando rodearon la ciudad en ese asedio, nadie entra, nadie sale, no había abastecimiento, aún los romanos sufrieron, había tanta hambre que una mujer judía, para vengarse, es terrible, y eso estaba profetizado en el Antiguo Testamento. A ver si busco las citas y se las doy. Creo que con un rey de Israel también pasó lo mismo. Una mujer, y así que es crudo, cocinó a su hijo pequeño. Ahí Josefo lo cuenta. Lo cocinó, y donde los romanos empezaron a oler que se les despertó el apetito, y ella les dio. Y cuando hubieron terminado de comer, ella les dijo que ella, y eso era algo que estaba profetizado
Deuteronomio 28, por el pueblo desobedecer al Señor. Esa es una profecía que prácticamente creo que se ha cumplido 2 o 3 veces que ha pasado eso. Que una mujer también que tenía un niño pequeño, y en ese asedio las dos tenían uno pequeño, y convinieron, como había tanta hambre, en comerse a un hijo suyo, y lo hicieron así. Y la mujer fue a acusarla con el rey, porque cuando tocó el turno de ella no dejó. Entonces ella se estaba quejando porque tuvo que así literalmente cocinar a su hijo. Ahí Josefo, que es un historiador judío que es muy importante, muy citado, cuenta eso, lo que ocurrió. Si usted puede también conseguir información de Josefo, también es muy importante para apoyarse, para apoyarnos. Pero eso fue lo que ocurrió en el año 70. Entonces, cuando nosotros leemos ahí los versículos, dice que después, y esto es muy importante, que después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías. Vamos a ver si vamos, para ser más exactos, ahí mismo en la lección pasada, en Daniel 9:24. El 26 dice: y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Aquí hay algo muy importante. A mí me gusta usar la Reina Valera para estudiar, para enseñar, y uso otras versiones como apoyo, porque la Reina Valera es traducida del Textus Receptus, del texto recibido. O sea, la Reina Valera es una versión muy fiel al original. Por eso oímos palabras como vosotros y todo esto que los españoles son los que hablan así, porque ella ha sido traducida del idioma original y ha sido muy fiel. Entonces, yo prefiero usar la Reina Valera porque me sé muchos versículos de la Reina Valera, y ya empezar con la nueva versión internacional, o Dios habla hoy, que la Dios habla hoy también es una versión muy buena. Dios habla hoy, excelente, pero yo como base uso la Reina Valera, que fue traducida del texto Receptus. Me gusta más, pero muchas veces vamos a versiones actuales para entender un poco más el significado de la palabra, pero la base que yo uso es Reina Valera. Aquí donde dice que después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí, hay una interpretación que yo le doy y otra que también los estudiosos han dado. Este mas no por sí, como que ustedes lo han leído como que no calza. Ustedes les calza. Este mas no por sí. ¿Qué entienden ustedes mas no por sí? Ok. Vean, este mas no por sí, yo lo he interpretado de esta manera. Jesús nació sin pecado. Él fue tentado en todo y no pecó. El hombre en el huerto del Edén iba a vivir eternamente hasta que pecó y vino la muerte. Jesús fue tentado en todo y no pecó. Jesús no tenía que morir. Matusalén llegó a 967, 68 años, y Jesús, cuando él decide venir a esta tierra, él entra a la tierra y él, al no pecar, no puede morir, porque el pecado entró al mundo por un hombre y por el pecado entró la muerte. Entonces, si el Señor no peca, él no puede morir. Por eso él dice: a mí no me quitan la vida, yo la entrego. Pero a pesar de que él no pecó y que él la entrega, él no tenía que morir. ¿Por qué Jesús murió? Porque el Señor cargó en él nuestros pecados. Ese cordero que lo llevaban a inmolar, el Señor puso sobre él nuestros pecados, y a raíz de que él llevó nuestros pecados es que él muere. De lo contrario, él no sale de esta tierra, porque él no pecó. Hubiera vivido aquí y lo estaríamos viendo. Lo vemos por la fe, porque él resucitó y ascendió al cielo y está en nuestros corazones. Pero él no tenía que morir. Esa es una interpretación que yo le doy, mas no por sí. Pero si usted ve en unas versiones, dice: y no lograrán nada.
Así dice, unas versiones actuales dicen que después de las 62 semanas se quitará la vida del Mesías y no logrará nada. ¿En qué se está refiriendo a no logrará nada? En esto, la profecía, si ustedes leen el versículo 24, dice: 60 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad. ¿Sobre quién estaban determinadas estas 70 semanas? ¿Sobre quién? Y sobre tu santa ciudad. Entonces están determinadas sobre Israel y sobre Jerusalén. Y eso es muy importante, porque aquí no podemos incluir a la iglesia, porque está hablando la profecía sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad. Para eso se dio la profecía de las 70 semanas. Y vemos los 6 puntos que dice: para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos, que muchos dicen que ahí es Kadosh Kadoshim, que es el lugar santísimo, para ungir el lugar santísimo. Porque una vez que el templo fue destruido, no hay lugar santísimo, pero ese lugar santísimo va a ser ungido en el milenio, donde el Señor va a venir y va a descender otra vez sobre el templo, porque en el milenio va a haber un templo también, y va a ser ungido el Kadosh Kadoshim, que es el lugar santo, donde el Señor derramaba su gloria y Él respondía con fuego cuando ponían ahí la sangre, dando a entender el Señor que Él estaba recibiendo el sacrificio del pueblo, como Él nos da a entender que la salvación viene a través de Jesucristo a nuestras vidas, porque ahí está el fuego del Espíritu Santo en nosotros. Gloria a Dios. ¿No dan gloria a Dios por eso? Gloria al Señor. Entonces, esta profecía está determinada para Israel y la santa ciudad. Entonces, en una traducción dice que no logró nada. ¿Sobre quién? Sobre Israel. No logró nada. ¿Por qué? Porque Israel no lo recibe como el Mesías. Entonces el Señor envía la salvación a los gentiles, y en nosotros sí el Señor logró esa gracia, esa salvación, tanto así que también incluyó a los del pueblo de Israel, porque Él quitó la pared intermedia de separación y de ambos pueblos hizo uno, pero es necesario que el hombre le acepte como Salvador, como dice Romanos 10, 9, 10. Esta es la palabra de fe que predicamos, que si creyeres que Jesucristo es el Señor y confesares con tu boca que Dios le levantó de los muertos, serás salvo, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Siendo así que si alguien cree en el Señor, pero no lo confiesa con su boca, no experimenta el milagro de la salvación, porque hay que creer en el corazón, pero confesarlo con su boca. E Israel no cree que Jesús es el Mesías, que un hombre débil que murió en una cruz por los romanos pueda ser su Mesías. Entonces ellos lo desechan a Jesús como su Mesías, y ahí es donde no logró nada, pero sobre el pueblo de Israel, porque el pueblo le ha rechazado. Pero hay muchos judíos que han recibido al Señor, porque el Señor siempre tiene un remanente fiel. Entonces dice que después de las 62 semanas se quitará la vida del Mesías y no logrará nada. ¿Ha logrado el Señor algo en nosotros? Pregunto, ¿ha logrado el Señor algo en nosotros? Sí, pero sobre Israel no, a pesar de que hay un remanente que busca al Señor. Entonces, esta profecía está enfocada para Israel. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario. El pueblo de ese príncipe que destruyó la ciudad del santuario fue Roma, dando a entender la palabra que el anticristo va a ser un gobernante que saldrá de la unión del imperio romano, que va a volver a resurgir, y de ahí va a salir el anticristo de Roma. Entonces, este príncipe que ha de venir no es el Señor, porque Israel, los judíos no fueron los que destruyeron la ciudad del santuario, ellos no iban a destruir su propio templo. Entonces ahí ubicamos claramente
que el Mesías príncipe y el príncipe que ha de venir no son los mismos. Esto sí hay que aclararlo y es muy importante y usted lo va a ver ahorita. Entonces, cuando el Señor viene y muere, el Mesías príncipe, se le quita la vida al Mesías príncipe, se cumplen exactamente los 173.880 días, pero vean lo que dice, y la misma palabra nos está dando un intervalo o un paréntesis, porque dice, y después de las 62 semanas, cuando esto terminó, cuando el Señor entró en Jerusalén y lo victoriaron, dice, después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías príncipe, mas no por sí, y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario. Vean que aquí no está hablando de la semana 70, porque si esto hubiera ocurrido en la semana 70, diría, y en la semana 70 se quitará la vida al Mesías y el templo y el santuario serán destruidos. Pero cuando él dice después, quiere decir que cuando esta semana terminó, se quitó la vida al Mesías, que fue 5 días después de que el Señor entró en Jerusalén y lo victoriaban, y posiblemente los que lo victoriaban estaban gritando que lo crucificaran. Entonces la profecía nos está dando aquí un parámetro y nos está dando un mismo paréntesis, que después de las 69 semanas tenía que morir el Mesías príncipe y el templo y la ciudad ser destruidos. Entonces, ¿qué ocurre? El Señor murió 5 días después y el templo fue destruido en el año 70 después de Cristo, en el año 70. Cuando el versículo 26 termina, entonces ahí sí entra, y por otra semana. Pero para que esta semana ocurriera, tuvo que haber muerto el Mesías príncipe, le quitaron la vida, y el templo y la ciudad ser destruidos. Entonces, si aquí habían 69 semanas y faltaba una semana de años, que son 2520 días, no se pudo dar esta semana continua, porque esa semana hubiera terminado en el año 39 después de Cristo, y la palabra no hubiera sido fiel, porque dice que se tenía que destruir la ciudad y el santuario, y que fue en el año 70. Si la profecía termina aquí, entonces esto lo tradujeron mal, pero la misma palabra nos está dando un intervalo que tenía que cumplirse eso. ¿Para qué tenía que cumplirse la semana 70? Para los 6 puntos de la profecía, para terminar la prevaricación, poner fin al pecado, expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable, sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Y eso no se dio sobre Israel. Quiere decir que cuando esa semana 70 termine, esto se va a cumplir sobre Israel, y el lugar santo, el Kadosh Kadoshim, va a ser ungido. Pero ¿cómo iba a ser ungido el lugar santo si más bien el templo fue destruido? ¿Entienden? Entonces, ahí se hace un paréntesis, donde esta semana no se ha cumplido, porque hay algo que nos está a nosotros limitando, que si eso no se cumple, la semana 70 no termina. Y justamente cuando el Señor muere, que los judíos lo rechazan, el Señor da la salvación a los gentiles, y Romanos 11:25, que es muy claro, Pablo dice que les digo un misterio, que ha ocurrido endurecimiento en parte a Israel. Si la semana se hubiera cumplido, ¿cómo Pablo dice que ocurrió endurecimiento a Israel? Si Israel ya hubiera recibido al Mesías. Ha ocurrido endurecimiento en parte a Israel hasta que entre la plenitud de los gentiles. Vean lo que nos está dando una condición. Hay endurecimiento en parte a Israel hasta que entre la plenitud de los gentiles en esta era de la iglesia. Y dice, y luego, aquí al final en el milenio, todo Israel será salvo. Hasta que entre la plenitud de los gentiles. Y digo yo, entró la plenitud de los gentiles, ya el Señor vino por nosotros. Entonces eso está vigente. Por eso es que esta semana no se ha cumplido, porque no se ha cumplido esta profecía sobre Israel. Disculpe un momentito porque creo que el reloj se me detuvo. ¿Qué hora es? Bueno, ahí anda un poquito atrasado. Entonces, esta semana no se ha cumplido porque la misma palabra
nos está dando un paréntesis. El versículo 27 dice, ahora sí, hablando de esta semana, y ya nos dimos cuenta que este príncipe, el que va a confirmar un pacto, es el anticristo, que es el príncipe de un pueblo que destruyó la ciudad y el santuario. Dice, y por otra semana confirmará el pacto con muchos. Aquí confirmará el pacto. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Aquí no se dio eso en este periodo. No hubo un pacto de ningún príncipe y no hicieron cesar la ofrenda. Ahora bien, hay una interpretación de los adventistas que ellos no ponen el año 445, sino ponen un decreto para construir el templo que fue en el año 457. Entonces ellos inteligentemente acomodan esta profecía y dicen que el edicto para reconstruir la ciudad fue en el año 457. En el calendario de nosotros, el año cero, en realidad empezó en el año 4 antes de Cristo. Eso hay que estudiarlo y revisarlo. Pero fue en el año 4 antes de Cristo. Entonces ellos ponen que del 457 al año 26, que fue cuando Cristo fue bautizado y empezó su ministerio, ahí se cumplieron los 483 años. Pero ellos tienen el calendario juliano, 486 años solares. Y si ellos se ponen a estudiar, los días no les van a dar, se les van a pasar los 173.880 días. Entonces ellos dicen que en el año 26, cuando el Señor fue bautizado y empezó su ministerio, ahí terminaron las 69 semanas. Y que 3 años y medio después, casi llegando a los 30, que serían los 32, casi acercándose a los 33, era la mitad de la semana, cuando el Señor murió. Y que entonces el Señor hizo cesar el sacrificio y la ofrenda con su muerte en la cruz. Eso dicen, para acomodar la profecía. Ahora bien, cuando el Señor murió, hizo cesar el sacrificio y la ofrenda. Lo hizo cesar. El templo siguió vigente y siguieron ofreciendo sacrificios. Él lo hizo cesar, pero para nosotros. Pero para Israel no. Y esta profecía es para Israel, no es para la iglesia. Y ellos dicen, para terminar la semana 70, dicen que 3 años y medio después que Jesús murió, se cumplió la semana 70 cuando Esteban fue muerto. Que entonces ahí quedó la conclusión de la 70 semana, y esa es una enseñanza preterista de que ya eso se cumplió, pero es de los adventistas, que ya eso se cumplió. Pero entonces, ¿cómo se cumplió para ellos? 3 años y medio después, cuando Esteban fue muerto, si todavía no estaba destruido el templo y la ciudad. Y aquí está incluido en la profecía. ¿Cómo se puede cumplir una profecía si hay algo que nos marca que hay una condición para cumplirse? Entonces ellos espiritualizan y dicen que hasta el milenio va a ser espiritual y muchas cosas van a ser espirituales para acomodar su ponencia. Pero la palabra de Dios nos está guiando a que hay un paréntesis y que esa semana, la Septuaginta que se llama, no se ha cumplido. Y hay algo que nos dice a nosotros que no se ha cumplido, porque viene la profecía de Juan en la isla de Patmos, donde habla de lo que Daniel dijo y nos da días, 1260 días, 42 meses, o tiempos y tiempo y la mitad de un tiempo. Y la profecía de Juan no se ha cumplido porque no ha aparecido el anticristo, ni han puesto la marca, ni han ocurrido los terremotos y las guerras, porque esa revelación de Juan es la semana que falta de la profecía de Daniel, que no se ha cumplido y no sabemos cuándo se va a cumplir hasta que el Señor venga por su iglesia, porque el Señor va a injertar a Israel y los que lo traspasaron lo mirarán y al final lo van a recibir como el Mesías cuando esa semana se cumpla. Gloria a Dios. Aquí vamos a terminar con eso. Ahorita vamos a ver si hay alguna duda y vamos a entrar con la respuesta para mi hermano Joaquín. Hermano, en realidad
La inquietud que usted tuvo viene del Señor y viene del Espíritu Santo. Yo fui a estudiar y Dios me dio la respuesta. Eso que usted tuvo va a enriquecer el curso. De hecho, va a completar la primera lección que le dimos. La va a enriquecer y la va a unir con esta, pero eso es algo que viene del Señor, porque yo no lo había visto. Y la inquietud que tenía mi hermano es válida, porque cuando uno no tiene un fundamento en la palabra de Dios, uno no tiene un fundamento sólido. Y yo necesito respaldo bíblico. Y cuando hay algo que no cuadra, yo voy y estudio, busco, Señor, ábrame el entendimiento. Y yo entiendo a mi hermano porque uno necesita un respaldo, porque esto ha sido muy criticado, esto es muy buscado, y muchas personas lo desacreditan, pero la palabra del Señor es la que habla por sí sola, aunque muchos lo desacrediten, porque también la palabra del Señor dice que la venida del Señor está pronta, aunque muchos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con todos, no queriendo que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Si esta semana se hubiera cumplido aquí, Dios restaura a Israel y nosotros no entramos a la salvación. El Señor permitió endurecimiento en parte a Israel para que entrara la plenitud de los gentiles, y entonces los gentiles son salvos e Israel, porque Dios es un Dios de amor. Endureció a unos para que otros entraran, pero a la vez que endureció a esos, les permitió entrar por el amor que tuvo para nosotros. Gloria a Dios. Y eso es maravilloso. Y eso solo se entiende por el Espíritu Santo. Bueno, gloria a Dios. La respuesta para mi hermano, que, bueno, gloria a Dios que el Señor lo usó. Espero que el Señor le dé respuesta en esto. Hay un intervalo claramente visible en cuanto al advenimiento del Mesías. Recuerda que leímos Génesis 49:10. Yo puse ahí la definición de Silo. Y cuando yo puse ese versículo en la lección, inclusive en el curso pasado, que es importante, la definición de Silo, yo todavía no sabía por qué lo había puesto, hasta que mi hermano tuvo la inquietud. Hermanos, las inquietudes que ustedes tengan, las preguntas son muy importantes, porque todos vamos a crecer, somos un cuerpo. Ustedes van a enriquecer este curso para que todos entendamos mejor. Así que si usted tiene una inquietud, no se calle, dígala. Si no da tiempo, la manda por WhatsApp o la trae por escrito. Y si yo no la sé, voy a buscar una respuesta y a pedirle al Señor que me dé entendimiento. Pero las dudas o las preguntas que ustedes tengan son muy importantes. ¿Perdón? ¿Cuál era el hermano lo que decía era que si en la Biblia había alguna profecía donde había un paréntesis similar a este. Entonces, cuando el hermano me preguntó en ese momento, yo traté de explicarle, pero cuando uno está enseñando y hay personas hablando y por allá un hermano está con el teléfono y por allá otro se mueve y por allá otro bosteza y otro está dormido, hay muchos factores que lo distraen a uno. Entonces hay que estar muy concentrado y saber qué es lo que uno va a enseñar, porque hay muchas cosas que a uno lo distraen y no es fácil. Y hay que ejercitarse en eso y tener el control. Entonces muchas veces, cuando ustedes hacen una pregunta, ya yo tengo algo en mi cabeza que voy a enseñar y yo tengo que empezar a pensar, tal vez en el momento no puedo dar la respuesta por todos esos factores que les digo. Cuando ustedes se pongan aquí se van a dar cuenta. Gloria a Dios. Pero yo me fui esa noche con la inquietud, me puse a ver el video y después de que terminé el video estuve pensando en la inquietud del hermano y empecé a leer y el Señor me dio entendimiento y era como a la 1:20 de la mañana y entonces le mandé a decir al hermano que ya tenía la respuesta que el Señor me había dado, pues se lo va a dar hasta el curso. El Señor nos iba a bendecir a nosotros, pero Dios que es bueno, no le oré ni le pedí al Señor, Dios me dio una respuesta que siento que es muy válida y va a enriquecer el curso y va a llenar un faltante que había. Génesis 49:10 dice: no será quitado el cetro de Judá ni el legislador entre sus pies hasta que venga Silo. O sea, esta es una profecía del Mesías, que el cetro de Judá y el legislador entre sus pies se iba a cumplir
hasta que viniera el Mesías. Que este Silo, ahí vimos la definición, usted la puede revisar en su casa, hasta que venga el Mesías. El Mesías vino de acuerdo a las profecías, ¿correcto? El Señor nació de una virgen. El Mesías nace en esta tierra y todo lo que Él hace es la característica del Mesías, pero el pueblo de Israel no le recibe. El Mesías profetizado en la antigüedad como libertador del pueblo judío vino según lo profetizado. El Señor vino, murió en la cruz por los pecados de todos, e Israel no lo recibió como su Mesías porque no entendieron el plan de Dios para ellos, por lo cual prometió venir por segunda vez para que Israel le reconozca. Como dice Apocalipsis, mirarán al que traspasaron. Cuando se establezca el reino milenial en su segunda venida, establecerá su reino en Israel, donde la ciudad será el centro mundial de adoración, y allí dictará las leyes al mundo. Allí Él dictará las leyes al mundo. Aquí vemos el intervalo de la profecía. Vino y los suyos no le recibieron. Vendrá por segunda vez e Israel le recibirá. En la misma profecía de Daniel dice que se quitará la vida al Mesías después de las 62 semanas. Entonces, si Israel está esperando a un Mesías que viene a salvarlos del yugo de Roma y viene a libertarlos, porque hay profecía de prosperidad para Israel, donde el cetro no va a tener fin, que el Señor va a mandar a su libertador, y el Mesías viene a esta tierra, pero Israel le rechaza, porque el plan de Dios era que Él muriera por nosotros, por toda la humanidad. El Mesías vino, correcto, pero como no logró nada con Israel, Él promete que va a venir por segunda vez, y ahí vemos un intervalo en la profecía que dice hasta que venga Silo. Vemos un intervalo que hasta la fecha se está dando, porque el Señor vino a Israel, Israel no le recibió, y el Señor prometió que vendrá por segunda vez. ¿Para qué va a venir? Para restaurar a Israel, para mandar al diablo al abismo. Y ahí, hermano, vemos el intervalo en una profecía de que el Señor vino, Israel no le recibió y no logró nada, y vemos un intervalo hasta que Él venga y se cumpla. Esta semana, y termine la era de la iglesia, ahí hay un intervalo en la profecía, y yo no lo entendía y no lo comprendía. Y ese es el fundamento para ese paréntesis, que el Señor vino una primera vez y tiene que venir una segunda vez para completar e injertar a Israel. Y eso viene unido con esto, porque precisamente esa profecía no se cumplió. La que vendrá, no será quitado el cetro de Judá ni el legislador entre sus pies hasta que venga Silo. Ahora bien, no se cumplió. ¿Por qué no se cumplió? Les voy a decir por qué no se cumplió. Porque el Señor vino diciendo que el reino de los cielos se acerca, pero estamos en un gobierno mundial gentil que empezó a aullar a Israel, los gentiles, en el año 489, cuando la ciudad también fue asediada. Ahí empezó el gobierno gentil y Israel fue quitado de su nación hasta el año 48, que volvió a ser constituida como nación, y no se logró el gobierno del Mesías porque Israel le rechazó, porque Dios tenía otro plan diferente, y ese gobierno del Mesías va a ser aquí en el milenio. Entonces, yo ahí veo un intervalo en una profecía igual al de la profecía de Daniel, que viene a completar, porque hasta que viniera el Mesías, pero no se logró sobre Israel, se va a lograr en el milenio. Entonces, esta profecía de Génesis 49 días me está dando un intervalo mismo que se une con la profecía de Daniel.
mismo que se une con Romanos 11:25, hasta que entre la plenitud de los gentiles. Y eso que mi hermano dijo, que se puede ver sencillo, completa todo esto y me da a mí un apoyo para creer que este paréntesis es válido, porque el Mesías tiene que venir por segunda vez. Ahora bien, muchos que atacan el arrebatamiento dicen que la palabra del Señor solo habla de una segunda venida, que no habla de dos, que no habla de rapto, arrebatamiento y segunda venida. Pero muchas veces ignoran otras cosas, porque ciertamente cuando el Señor murió aquí y resucitó, ¿qué pasó? Subió al cielo, ¿verdad? Volvió a bajar y 500 lo vieron, 500 hermanos. Entonces él subió y bajó una segunda vez. Pero la segunda venida es cuando él venga a gobernar, cuando ponga sus pies en esta tierra y gobierne. Pero ya él vino una segunda vez aquí también, y él va a venir por su... Él vino aquí una segunda vez, mi hermana, él murió y le dijo a la mujer: no me toques, porque no he subido al Padre. Y subió y bajó y estuvo con ellos 40 días. Él vino una segunda vez, pero no era esa la que él estaba hablando, porque en Hechos 1 le dice: varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Ese mismo Jesús que lo han visto así, así mismo vendrá. Gloria a Dios. Entonces vemos ahí que el Señor también vino una segunda vez, pero no se cuenta y muchas veces ignoran. Esta palabra de hasta que venga el Silo me da a mí un fundamento para apoyarme en que está este paréntesis, que ya es el segundo que aparece con la profecía de Daniel, hasta que aparezca el Mesías príncipe y se cumpla todo lo que habla Apocalipsis. Gloria a Dios. Espero que mi hermano haya quedado con esta respuesta satisfecho. Yo por lo menos sí, de hecho yo lo voy a incluir en el curso y es un apoyo para mí. Ahora bien, como último punto, vamos a descartar a Tito como el príncipe que había de venir. No pudo ser Tito el príncipe que había de venir, porque Tito era un general, no era príncipe. Y Tito, después de que destruyó el templo, a la mitad de la semana, 3 años y medio, no cesó la ofrenda ni el sacrificio, porque más bien había sido cesado aquí cuando él destruyó el templo. Entonces Tito no puede ser el príncipe que había de venir, porque ese príncipe que ha de venir, la palabra nos lo delinea claramente como el príncipe de un pueblo que destruyera la ciudad y el santuario, y ese príncipe va a ser el anticristo. Y Apocalipsis no se ha cumplido, y Apocalipsis conecta con la semana 70 de Daniel, porque el Señor aquí paró el reloj para Israel, y eso es lo importante. Israel es el reloj de Dios. El Señor detuvo el reloj para Israel para que entrara la plenitud de los gentiles, porque algo muy importante que ustedes deben de tomar en cuenta: si aquí se cumple la semana 70 y el Señor logra todo eso, nosotros no somos salvos. Romanos 11:25, hasta que entre la plenitud de los gentiles. Y aquí estamos nosotros. Terminamos con eso. No se vayan. Si alguien tiene alguna duda, alguna pregunta, me extendí un poquito, pero quería que esto quedara claro. Ahorita vamos a entrar, después del receso, a ver los grupos, a ayudarles un poquito, nosotros el grupo de apoyo, orientarlos un poquito y que ustedes puedan organizarse más. ¿Alguien tiene alguna mano? Sí, ahí en el 9:26 habla de la semana 62. O sea, ¿dónde están esas 8 restantes? Para llegar a las 70. Aquí las 7. La primera 7. Sí, que después del decreto para reconstruir la ciudad, eran 7 semanas, dice. Después de 62 semanas aparecerá el Mesías príncipe. Ahí hay 69, y solo falta una, que no se ha cumplido, como les dije, porque si esa semana se hubiera cumplido, vean que nos está diciendo, busquémoslo ahí para que ustedes vean, veámoslo más claro. Dice en el 24, 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad. ¿Para qué? Para terminar todos estos puntos, estos 6. Y eso no se ha cumplido sobre Israel. Entonces, si eso no se ha cumplido sobre Israel,
Quiere decir que la profecía de las 70 semanas no ha concluido, porque eso no se ha cumplido sobre Israel. Y él no logró nada sobre Israel, porque Israel le sigue rechazando al Señor. Son el pueblo de Dios, los dones y el llamamiento son irrevocables, son bendecidos del Señor. Dice Pablo, ¿ha desechado Dios a su pueblo? No lo ha desechado, solamente que el Señor los endureció. Vea qué amor del Señor, los endureció para que nosotros entráramos. Si usted ve la profecía, no aparece la iglesia. De Apocalipsis 4 al 19 no se menciona la iglesia. Solo del primero al 3, al tercer capítulo se menciona la iglesia. Del 4 al 19 no se menciona la iglesia, dando a entender a los estudiosos también que la iglesia no va a pasar la tribulación. Cuando habla de los 144,000, habla de 12,000 de cada tribu, que son 144,000, y muchos lo han espiritualizado. Pero ¿cómo espiritualizar algo cuando dice que son 12,000 de cada tribu y da el nombre de las tribus? Esos son los 144,000 que el Señor va a usar en la tribulación. A los judíos que el Señor va a llamar y los va a injertar nuevamente, porque dice Pablo, poderoso es el Señor para volverlos a injertar. Pero dice que nosotros no nos ensoberzcamos, porque si el Señor no perdonó a las ramas naturales, tampoco nos perdonará a nosotros. Entonces el Señor nos llama ahí a meditar que debemos cumplir y hacer la labor que Él nos ha dado a nosotros. La profecía es clara, no es fácil, porque esto yo tuve 3 años estudiando para entender y comprender. Tal vez usted no va a entender de momento, pero si usted procura seguir repasando y buscando la palabra del Señor, usted va a ir a buscar a YouTube y va a encontrar muchas cosas y se va a confundir. Se va a confundir. Si usted no domina esto bien, yo le aconsejo, lea el proyecto, estudie, lea todo Daniel y pídale al Señor entendimiento. Y cuando usted pueda comprender eso, entonces usted va a pesar. ¿Y sabe para qué YouTube e Internet? Para pesar lo que yo sé y comparar otras ponencias y poder yo estar seguro de lo que yo estoy en un fundamento firme y que no me voy a dejar mover. Pero si empezamos a entrar a Internet y a YouTube, ustedes van a encontrar ahí de todo. De todo nos vamos a confundir. ¿Quién es el que nos guía a toda verdad? El Espíritu Santo. Entonces, cuando leemos la Biblia, pedirle al Espíritu Santo que nos dé entendimiento. Rápidamente, ¿alguien más con una pregunta, una duda, un aporte? Mi hermano Leonicio, creo que... Sí, me gustaría leer también el versículo 28 de Romanos, porque en otra versión que creo que nos aclara muy bien. Aunque léelo ahí, mi hermano. Nos está enseñando. Dice así: por ahora Dios actúa con los judíos como si fueran sus enemigos, pero lo hace solo para darles a ustedes la oportunidad de creer en la buena noticia. Dios sigue amando a los judíos, pues eligió a sus antepasados para formar su pueblo. Dios no da regalos para luego quitarlos, ni se olvida de las personas que ha elegido. En el pasado ustedes, qué importante, en el pasado ustedes desobedecieron a Dios, pero ahora que los judíos no han querido obedecerlo, Dios se ha compadecido de ustedes. Amén. Bueno, ahí habla muy claro. ¿Qué es lo que pasa, mis hermanos? Que cuando diseñamos el curso, nos dimos cuenta que la profecía de las 70 semanas es fundamental. Porque si no entendemos la profecía de las 70 semanas, vamos a mezclar a Israel con la iglesia, y entonces la iglesia va a pasar la tribulación. Vamos a pasar todo ese periodo a la mitad o antes de la ira o después de la tribulación, porque hay que identificar bien a la iglesia y a Israel, que son dos entes diferentes, aunque el Señor quitó la pared intermedia de separación. Pero cuando el judío recibe al Señor, pasa a ser miembro de la iglesia. Porque ahora el Señor dice en 1 Pedro 2:9: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Gloria a Dios. ¿Alguien más? Y si no, terminamos. Bueno, mis hermanos, yo le agradezco al Señor por su amor y por su misericordia. Yo sé que ustedes van a seguir estudiando. Y creo algo importante:
Antes de esta lección y este repaso que nosotros hemos hecho, ustedes puede ser que habían oído muy poco de las 70 semanas. Ahora tienen un principio, tienen un inicio, tienen una base. Y cuando está esa base, esa inquietud, nosotros nos motivamos a estudiar, a revisar, y entonces ahí crecemos. Y el Señor nos va dando ese entendimiento. Son las 8:07, vamos a salir y a 10 minutos de receso vamos a poner unas mesitas aquí todas para que los grupos se reúnan y para ver un poquito ahí, orientarlos. Que el Señor me los bendiga, y la verdad que para mí esto de las 70 semanas ha sido una bendición. Gloria a Dios.